Ok, bueno, abrimos nuestro documento. Ya está viendo mi pantalla, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Ah, mm, ahora sí creo que ya la están viendo. Va que va. Repetimos lo que hicimos con map. Ah, la firma de map es esta. Lo que me dice es que tomamos primero una función. O sea, esta primera parte de la firma es que me dice que recibo una función y esa función toma un argumento y me regresa un resultado de tipo B. Mi argumento de tipo A, mi resultado de tipo B. Entonces no tiene que ser del mismo tipo. Después me dice que recibe una lista. Esta lista es del tipo A. ¿Por qué es del tipo A? Porque a todos los elementos de esa lista que son de tipo A, le voy a aplicar la función que le pasé. Y mi resultado es una lista de tipo B. ¿Por qué? Porque el resultado de aplicarle la función, esta función, a mis elementos A, pues es que voy a pasar de un tipo A un tipo B. Por lo tanto, mi resultado aquí va a ser una lista de tipo B. Vamos a ver algunos otros unos ejemplos. Déjenme cargar la clase. Clase 07. Ok. Vemos un ejemplo. Queremos hacerle map. Tomamos una función. La función que, por ejemplo, podemos sumarle 3. Le sumamos 3 a una lista que va del 1 al 5. 1, 2, 4, 5. Ok, entonces lo que va a hacer map es tomar esta función. Esta es una función porque solamente porque aunque la función suma toma dos argumentos, la estamos aplicando parcialmente, o sea, solamente le estamos dando uno de los dos argumentos. Por lo tanto, lo que me regresa es otra función que toma un solo argumento. Entonces le estoy aplicando la función más 3 a todos los elementos de mi lista. Pues sí, entonces el resultado es ese, ¿no? A 1 le sumo 3, a 2 le sumo 3, a 3 le sumo 3, a 4 le sumo 3 y a 5 le sumo 3. Entonces, eso es lo que hace la función map. La función map es toma una función, toma una lista y a cada elemento de esa lista le aplica la función que le di. Eso es básicamente lo que es map. Bueno, de hecho, eso es todo lo que es map. Vamos a ver otros ejemplos para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, podemos hacerle map. ¿Se acuerdan de la función fst? La función fst me regresa el primer elemento de una tupla. Entonces, si pongo fst de first de 1,2, pues me regresa el 1. De, por ejemplo, 3,4, pues me regresa siempre el primer elemento de una lista. Entonces, si hacemos un mapeo de la función first a una lista, pero esa lista tiene que ser de tuplas, obviamente, porque la función first solamente trabaja sobre tuplas. De hecho, no trabaja sobre tuplas, trabaja sobre duplas, solamente de dos elementos. Entonces, si le pasamos, por ejemplo, esta, 3 y 4, y luego le pasamos la que otra vez es la 1 y la 5, por ejemplo. Entonces, lo que le va a hacer es a cada una de las duplas que están en esta lista, le voy a aplicar la función first. Entonces, me debe regresar una lista que solamente tiene los primeros elementos. Entonces, aquí es un buen ejemplo porque el tipo que está en las listas es de tipo tuplas. O sea, esta es una lista de tuplas y esta es una lista de números. Entonces, por eso mi firma está así. O sea, mi A son tuplas en este caso y mi B son números. Entonces, por eso no puedo asumir que son del mismo tipo. Entonces, por eso digo que mi función va de un tipo A un tipo B. En la clase, en el ejemplo de más 3, pues tanto A como B son números. Pero en esta función de first, A y B son distintos porque A son tuplas y B son números. Va que va. Nada más, otro pequeño ejemplo para que quede así súper claro.
quisiéramos hacer un mapeo de la función replicate 3 sobre una lista que va del 3 al 6, por ejemplo. Entonces, a cada elemento de esta lista le aplica la función replicate. Recordemos que la función replicate lo único que hace es un elemento, lo repite 3 veces dentro de una lista. Entonces, primero me toma este 3 y lo repite dentro de una lista 3 veces. Entonces, fíjense que esto es recibimos una lista y lo que entregamos es una lista de listas. Porque la función replicate me toma un entero. Podemos ver dos puntos T de replicate. Me toma un entero. Un entero. Y me regresa una lista de enteros. Entonces, por eso nuestra función hace esto, ¿no? Nos toma hasta 3 y nos regresa una lista de ese elemento 3 veces. Lo mismo para cada elemento de la lista que le dimos aquí. Y pues ya, eso es lo que hace map. ¿Alguna otra pregunta de la clase pasada? ¿Qué hace filter? Filter es una función muy parecida a lo que hace map, pero la diferencia es que filter toma un predicado. Predicado que estamos diciendo es que toma un elemento de tipo A y me regresa un booleano. Entonces siempre se evalúa a falso o a verdadero. Por eso decimos que toma un predicado. Pero Haskell simplemente dice, no, pues es una función que va de A a booleanos. Nosotros la llamamos predicados, pero para Haskell no es más que una función. Entonces es una función que va de cosas del tipo A lo que sea, y me regresa funciones elementos del tipo booleanos, tipo bool. Y además me toma una lista de As. Y lo que me va a hacer es todos los elementos que cumplan todos los elementos que cumplan el predicado que le dimos aquí, los vas a poner dentro de la lista. Si ese predicado no se cumple, entonces lo ignoras. Y hacemos esto con casa de patrones y recursivamente, ¿no? Entonces, pues cualquier predicado sobre la lista vacía, decimos que es la lista vacía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi predicado es igual a 3 de cosas de una lista vacía, pues regreso a la lista vacía porque no hay ningún elemento con que comparar es igual a 3. Pero si la lista no es vacía, entonces tomamos el predicado, aquí le llamamos P, tomamos la lista, hacemos esta separación de la cola con la cabeza y preguntamos, ¿el predicado con X se evalúa a verdadero? Si se evalúa a verdadero, entonces esta guarda va a entrar. O sea, si P de X es verdadera, entonces esta guarda entra. Y dice, pues lo que dice es que X lo estoy concatenando con lo concateno y sigo buscando dentro de la cola. Por eso está esta llamada recursiva. O sea, esto es volver a llamar filter con la cola. Pero como el predicado de la cabeza sí se cumplió, entonces pues tomo la cabeza y sigo buscando en lo que hay en la cola. Entonces todo lo que está haciendo aquí, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Podemos usar filter, tomamos una función, diremos que la función va a ser la igualdad con 1 y tomamos una lista que va del 1, 2, 3, 4 y repetimos el 1. Bueno, no, repetimos el 5 primero. Entonces lo que va a hacer filter es esta función, este predicado en este caso, lo vamos a evaluar con cada uno de los elementos de la lista. Entonces preguntamos, ¿1 es igual a 1? Sí, lo agregamos a la lista. Es esta parte. Predicado de X, o sea, se evalúa aquí, en nuestro ejemplo es 1 es igual a 1, entonces sí, por lo tanto se concatena a la lista y buscamos dentro de la cola. Entonces ya lo que nos queda es esto. Y volvemos a preguntar, separamos la cola de la cabeza de la cola y preguntamos a la cabeza, ¿2 es igual a 1? Pues entonces aquí ya falla, ¿no? Entonces aquí entra el otherwise, porque P de X se evalúa falso.
porque 2 no es igual a 1. Entonces entra al otherwise y sigue buscando, pero no concatena, a diferencia de cuando se ejecuta, se evalúa verdadero. Si no se evalúa verdadero, entonces sigue buscando, pero no concatenes ese elemento a la lista en la que estamos guardando el resultado. Y pues como ningún elemento vuelve a ser igual a 1, pues llega al caso base. Cuando llega al caso base, pues es la lista vacía. Pero por ejemplo, si ponemos aquí un más de un 1, pues más de un 1 sí cumple la condición, se cumple el predicado, por lo tanto se concatena la lista y en este caso nos quedan 2 elementos. Ok, va que va. ¿Alguna otra pregunta de lo que vimos la clase pasada? Sí, las dudas salen hasta que lo intentan. Entonces, si no lo intentan, nunca. Es una buena manera de nunca tener dudas, ¿no? Entonces, si nunca intentas nada, pues nunca tienes dudas. Pero en este caso, si quieres aprobar la materia, pues más vale que lo intentes. ¿Alguna otra duda ya de lo que vimos la clase pasada? Bueno, vamos a seguir trabajando con eso, entonces, si les surgen dudas de lo que estamos haciendo, pues pregunten. Bueno, para aplicar un poquito qué se puede hacer con esto, vamos a hacer una función. Les recuerdo que todos estos ejemplos los pueden encontrar en el libro que les mandé, el que es en línea. Todos estos ejemplos los saqué de ahí, nada más. Yo aquí los estoy explicando, creo que con un poquito más de detalle, ¿no? Hacemos la función que va a llamar mayor divisible. Divisible. Nuestra firma va que queremos esto, queremos encontrar dentro de una lista el número más grande que divida a los elementos de la lista. Ahora tenemos más o menos cómo se va a ver. O sea, recibimos una cosa de tipo A. Esa cosa de tipo A va a ser un entero. De hecho, va a ser de la clase integral. Va a ser de la clase integral porque queremos poder hacer la función módulo. Entonces, la clase integral implementa la función módulo. Entonces, lo único que hacemos es tomar esta A. Y primero, si queremos hacer sobre una lista, queremos hacerlos que sean menores de 10,000, ¿no? Entonces, vamos a aplicarle un filtro a una lista que va del 10,000 hacia abajo. Entonces, primero hacemos un filtro. Hacemos un filtro con el predicado P. Y ese filtro se va a aplicar sobre una lista que va del 10,000 a 9,999 para abajo. O sea, es una lista infinita que va del 10,000 hacia abajo. Pero queremos el más grande. O sea, no queremos todos los divisibles, queremos el mayor. Entonces, de la lista queremos la cabeza. Entonces, queremos la cabeza al filtro que se le aplica con este predicado a esta lista. Pero ese predicado todavía no lo nombramos, todavía no sabemos quién es, entonces por eso hacemos uso del where, donde el predicado de x va a ser que x con el módulo, por ejemplo, 438, o sea, estoy poniendo ejemplos muy específicos, pero se puede generalizar esto, es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? De toda esta lista, queremos el número mayor que es divisible por 438. Entonces, ¿qué hacemos? Primero le aplicamos un filtro con este predicado. Y el predicado dice, si x módulo 438 es igual a 0. Entonces, si el módulo es congruente con 0, por lo tanto es divisible. Entonces, por ejemplo, cuando cualquier cosa que me dé módulo 0 con 438, voy a saber que ese número es divisible por 438.
Entonces, por eso aplico ese filtro con este predicado sobre esta lista. Pero no queremos todos los números que son divisibles por 438. Queremos el mayor de todos estos. Entonces, por eso le aplicamos la cabeza. O sea, a todo este filtro, lo que nos regresa es una lista. Y a esa lista le podemos sacar el elemento mayor con la cabeza. Y pues ya acabamos, ¿no? Es nuestra implementación de que algo es mayor divisible. Entonces guardamos aquí. Recargamos acá. Ajá, entonces puedo poner, lo mando a llamar mayor divisible. Mayor divisible. Entonces, este es el número más grande que puede ser dividido sin residuo por 438. Aquí le podemos poner una lista cualquiera. Por ejemplo, podemos poner una lista, llamémosla L, y aplicarle todo esto sobre L, ¿no? L. Entonces lo cargamos y ahora nosotros a nuestra función le podríamos pasar... no, perdón. Tenemos que modificar la firma, entonces no podemos hacer eso. Ok, perdón. Sí, para poder hacer eso tenemos que modificar la firma, porque en este caso ni siquiera es una función, es una constante. O sea, cuando mandamos a mandar a llamar a mayor divisible, la firma me dice que es una constante. O sea, esto ni siquiera es una función, eso solamente dice, es una A, y esa A es de la clase integral. Entonces, ni siquiera es una función, eso es una constante. Porque los valores están bien fijos, ¿no? Decimos de dónde va la lista, por quién queremos sacar el módulo, cuál es el predicado. ¿Sí les quedó claro esta función? Es solo un ejemplo, o sea, no sé nada importante, pero solamente es un ejemplo de cómo utilizar, en este caso, los filtros. El mod se puede hacer general con una excepción. La manera de hacerlo general es que esto sea una función. Entonces, más bien que esta cosa reciba un entero y me reciba un A. Entonces ya podríamos mandar aquí es el módulo. Bueno, llamémosle, ¿qué queda bien? M. Entonces sería aquí X, M. Entonces, según yo, esto ya está bien definido, ¿no? 2.R, creo que no. No estoy muy seguro qué está pasando, pero tenemos que hacer algo parecido. O sea, tenemos que hacerlo una función. Una función que tome un entero y, y que además tome que ese entero vaya para calcular el módulo. Entonces, esa sería como la manera de hacerlo general. Ahorita no sé por qué no está haciéndolo bien, pero me parece que creo que en este where no tiene visibilidad de los parámetros que están aquí, de los argumentos que están ahí. Pero bueno, eso se queda como tarea moral, ¿no? Bueno, podemos ver otro ejemplo que también está en el libro. Vamos a buscar la suma de todos los cuadrados impares que son menores que 10.000. Otra vez. Entonces, para esto vamos a usar una función. La función ya está definida en prelude, entonces podemos hacer take while. Entonces, esto lo que hace es, de una lista va tomando elementos mientras se cumpla un predicado. Entonces, preguntamos, por ejemplo, el tipo de dato de take while. Ven que toma un predicado porque va de una función del tipo a un booleano. De hecho, creo que es la misma firma que teníamos para filter. Y lo que hace es eso, ¿no? De una lista va tomando elementos mientras se cumpla el predicado. En cuanto no se cumple el predicado, deja de tomar elementos. Entonces, podemos take while
otra vez cosas que sean igual a 1, y una lista que va del 1, 1, 1, 2, 3. Entonces me va a tomar elementos mientras se cumpla la condición. Entonces va a tomar el 1, va a tomar el 1, va a tomar el 1. El 2 ya no es igual a 1, entonces me deja de tomar elementos. Y aunque aparezca otra vez un 1, ya deja de tomarlos. Deja de tomarlos porque aquí es cuando se rompió la condición. Entonces, toma mientras la condición se cumpla. Entonces, toma este, toma este, toma este, pero el 2 ya no cumple la condición, entonces ya ignora el resto. Aunque otros elementos después puedan cumplir la condición, ya los ignora. Entonces, no debe ser difícil implementarlo con recursión. Nada más sería como otra vez el caso base, cosa que no cumpla la condición. En cuanto no cumpla la condición, se regresa a la lista vacía. Y el caso que no es base simplemente es preguntar por el predicado. Si cumple con el predicado, es agregarlo a la cabeza de la lista. Eso ya no debe ser tan difícil, tal vez se quede como práctica o como tarea moral. Ya veremos después. Entonces, sí queda claro lo que es T igual, ¿no? Cualquier pregunta la ponen en el chat y si me acuerdo, la reviso. Entonces, ¿qué dijimos? Que queremos buscar todos los cuadrados impares que son menores que 10,000. Entonces, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Primero declaremos una constante. Llamamos cuadrados impares. O sea, ¿qué es lo primero que harían para generar los cuadrados? O sea, ¿cómo generarían cuadrados usando, por ejemplo, mapeos? ¿Qué mapearían sobre qué cosa para elevarlo al cuadrado? Pues un cuadrado impar solo puede venir de un número impar, ¿no? Un cuadrado impar. Ok, sí, pero, quere- pero ¿qué harías para como generarlos? Sacar el Usando cuadrado a todos como, los impares. pues sí. O sea, una cosa que podríamos hacer o sea, primero para generar los cuadrados, sería como un mapeo de la función elevar al cuadrado sobre. Sí puedes poner aquí solamente los impares, pero me parece que habría algunos que no estás contando. No estoy muy seguro. Pero para estar seguros, pues ponemos primero la lista infinita. O sea, estamos generando todos los cuadrados. Y para quedarnos solamente con los que son impares, pues replicamos un filtro, ¿no? Sería como filter. Queremos que sea impares. Y todo esto sobre la lista que nos regrese map. ¿Sí queda claro esto? O sea, primero genero todos los cuadrados. ¿Cómo los genero? Aplico la elevación al cuadrado a la lista infinita que empieza en el 1. Pero me están pidiendo que solamente quieren los que son impares. Entonces, le hago un filtro con la función impar sobre la lista que me regrese este mapeo. ¿Sí, sí más o menos? Entonces, ahora, pero también queremos ah, que sean menores que esta condición. O sea, queremos que todos esos cuadrados sean menores que 10,000. Entonces podemos usar nuestra función que acabamos de ver, la t igual, ¿no? Entonces tomamos un while y el predicado. Queremos que sean menores que 10,000. Pero aparte
no queremos saber los números, queremos saber cuántos son. Entonces, a esta función le podemos aplicar la suma. O sea, queremos no cuáles son, sino queremos la suma de todos los que son. Entonces, repito otra vez, para que quede súper claro. Primero calculo todos los cuadrados. Aplico la función, mapeo la función elevar al cuadrado a los elementos que van del 1 al infinito. Después le aplico un filtro, solamente me quiero quedar con los que son impares. Y después otra vez aplico otro tipo de filtro que es el take while a todos los elementos que me regresen de este filter. Aquí me falta poner eso entre paréntesis. Y mientras sean menores que 10.000, esa tercera condición, pues los vamos a tomar en cuenta, pero no queremos los números, queremos la cantidad, la suma de todos los cuadrados. Entonces ese ya es lo que estábamos buscando en un inicio, ¿no? Y todo lo hicimos mediante mapeos, filtros y takeWhile, que es un tipo de filtro. Y la función sum, ¿no? Entonces, si todo sale bien, podemos primero guardar aquí. Recargamos esto, cuadrados impares. Entonces aquí ya tengo toda mi suma de todo ese despapalle que hicimos. Entonces para verificar, pues podemos como tomar cachitos de aquí. Primero podríamos hacer esto. Esto primero, porque la lista es infinita. Entonces, si no ponemos el take while, se va a ciclar. Porque pues siempre van a haber cuadrados impares, pero no siempre van a existir cuadrados impares menores que 10.000. Entonces aquí está mi lista de todos los cuadrados. Cuadrados impares menores que 10.000. Entonces ya nada más le aplicamos la suma y suma todos los elementos. Sí quedó claro cómo nos pueden ser útiles las funciones de orden superior. Porque recuerden que map toma una función. Filter toma un predicado, que Haskell lo ve como una función. Después takewhile también tomamos otro predicado. Entonces como todo esto lo pudimos hacer incluso con listas por comprensión, pero siempre es bueno tener como una alternativa. O sea, todo esto que lo tenemos aquí, lo pudimos haber hecho con lista por comprensión. Tengo aquí el ejemplo, lo copio y lo pego para que lo tengamos como referencia. Entonces, estas dos cosas me dan lo mismo. Si vuelvo a preguntar cuadrados impares, pues me da exactamente que lo que pusimos arriba. Nada más que arriba lo hicimos con filtros y mapeos y aquí lo hicimos con lista por comprensión. Entonces, aquí la lista por comprensión pues es esta, ¿no? Son los n al cuadrado, n va del 1 al infinito y n al cuadrado tiene que ser impar. Y luego lo mismo, ¿no? Mientras sean menores que 10.000 y luego al final la suma. Entonces, muchas cosas en Haskell se pueden implementar de muchas maneras. Entonces, no hay como una manera correcta. O sea, hay implementaciones más rápidas, más lentas, más legibles, menos legibles. Porque, por ejemplo, para mí, que ya estoy un poquito más acostumbrado a esto, pues a mí se me hace más legible esto que lista por comprensión. Entonces, ya sé que estoy mapeando cuadrados, ya sé que estoy aplicándole un filtro, quiero impares y tomo mientras sea esto. Entonces, ya depende mucho de quién esté programando. Y pues sí, sí quedó claro hasta aquí, ¿todo va bien? Va que va. Ok, bueno. Otro ejemplo que viene en el libro es algo que se llama las secuencias de Collatz. Entonces, la secuencia de Collatz es que toma un número natural. Si ese número es par, lo dividimos entre 2. Si es impar, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1.
Voy a escribirlo aquí. Secuencias de Collatz. Entonces, esto es lo que es una secuencia de Collatz. Control B. Ok. Entonces, tomamos un número natural. Si este número natural, otra vez, repito, si es par, lo podemos dividir entre 2. No nos queda ningún residuo porque es par. Pero si es impar, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. Entonces, veamos rápido un ejemplo aquí sobre como comentario. Si empezamos, por ejemplo, en el 3, ¿el 3 qué es? El 3 es número impar. Entonces, lo multiplicamos por 3, nos queda 9 y le sumamos 1. Entonces, nos queda el 10. Luego, 10 es par, lo podemos dividir entre 2. Entonces, nos queda 5. Después, 5 es impar, por lo tanto, multiplicamos por 3, nos da 15, le sumamos 1, nos regresa a 16. Luego 16 es potencia de 2, entonces ya podemos dividir entre 2. 16 entre 2, pues es 8. 8 entre 2 nos da 4. Y luego 4 entre 2 nos da 1. Y luego 2 entre 1, 2 entre 2 nos da 1. Entonces nos paramos aquí. ¿Por qué nos paramos aquí? Porque ya no tiene sentido seguir la secuencia. O sea, aunque 1 es impar, pues aunque cuando multipliquemos eso por 3 y le sumemos 1, pues nos va a dar 1 por 3, 3, más 1, 4. Entonces se vuelve a repetir la secuencia desde aquí. 4 otra vez, 4 es divisible entre 2, 2 es divisible entre 2, y regresamos al 1. Entonces por eso ahí nos paramos, porque una vez que lleguemos al 1, esta secuencia se va repitiendo. Entonces implementemos esto con... primero con casa de patrones y con recursión. Entonces, ¿cómo lo implementarían? O sea, el caso base ya lo sabemos, ¿no? El caso base es que cuando es igual a 1, pues regresamos 1. No, pero primero por orden. ¿Cuál es la firma? ¿Alguien me puede decir la firma de esto? Recuerden que tomamos un entero y regresamos una secuencia. Si hay alguien rápido que me diga esta firma. Ajá, sí, más o menos así. O sea, sí es un entero, pero como queremos las funciones división, pues tenemos que dividir, tenemos que poner que sea integral. Entonces no es tal cual un entero, es un integral de A, y eres una lista de A, que es más o menos lo que pusiste, ¿no? Tú pusiste un entero y una lista de ¿de qué? De A, ajá, ok, sí. Entonces lo explicamos rápido, ¿no? Cuando es 1, pues ya sabemos que regresamos la cadena que es 1, porque no queremos ciclarnos en este caso. Recuerden que cuando llegamos al 1 y le seguimos, pues se va repitiendo, se repite la secuencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos otra cosa que no es 1, hacemos casa de patrones y preguntamos si es par. Entonces, si es par, entonces podemos poner n concatenado y hacemos otra vez la búsqueda, pero ahora con n la división entre 2. N dividido entre 2. Porque es lo que tenemos aquí, ¿no? Cuando tenemos el 10 es par. Seguimos haciendo la búsqueda, pero ahora donde empezamos es 5. Entonces aquí en 5 otra vez vamos a volver a preguntar si es par o es impar. Entonces cuando es impar de n con n, o sea, siempre agregamos los nombres a la cadena, solamente lo único que va a variar es cómo buscamos la siguiente valor de la cadena o de la secuencia, como sea. Entonces, si es impar, entonces vamos a buscar no en n, sino que en n multiplicado por 3 más 1.
¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Cuando era 5 es impar, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. Entonces 5 por 5, 15 más 1, 16, que es lo que está aquí. Entonces, pues hasta aquí todo eso debería funcionar. Ok, entonces si preguntamos la cadena, por ejemplo, de la que tenemos aquí, ¿no? Empezamos en el 3. Pues es la misma cadena que tenemos aquí arriba, ¿no? Es el 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2 y 1. Como llegamos al caso base, entonces se detiene la recursión y no nos da cadenas infinitas como lo que podríamos nosotros, los que nos puede pasar si no ponemos un caso base. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Queremos saber cuál es, para cada número entre una lista que va del 1 al 100, ¿cuántas secuencias tienen una longitud mayor que 15? Entonces, es la pregunta que vamos a estar buscando. La voy a copiar aquí. Si ya tenemos cómo generar cadenas. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es, para una lista dada, digamos una que va entre el 1 y el 100, ¿cuántas secuencias tienen una longitud mayor que 15? Porque, por ejemplo, esta tiene una longitud, déjame preguntar, de la cadena de 3. Entonces, o sea, yo podría contarlas, pero ¿qué tal si mi secuencia es muy larga? Entonces, nada más pregunto aquí. Entonces puedo poner aquí, no sé, digamos la del 20. Pues qué chistoso, ¿no? La cadena del 20 tiene la misma longitud que la cadena del 3. Entonces no es una función que crezca linealmente ni es cuadrática, es un poquito errante. La del 100 tiene 26. Las podemos ver aquí, ¿no? Entonces ahora queremos una función que, dada una lista de enteros, nos diga cuántas cadenas tienen longitud mayor que 15. Por ejemplo, una cadena que tiene muy poquitas, seguramente es una cadena que es potencia de 2, por ejemplo, 256. Aunque es un número mayor que 100, su cadena es mucho más pequeñita, porque siempre va a estar dividida entre 2. Eso por la propiedad de ser múltiplo a potencia de 2. Entonces, ¿cómo harían esta función? Llamémosla número de cadenas grandes. Entonces, esto sí me va a regresar un entero. Entonces, ¿cómo lo harían? Usando filters, map. Sería, Ajá, creo, bueno, se me ocurre longitud. ajá. Bueno, o sea, ¿lo hago de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Creo que es más fácil de adentro hacia afuera, ¿no? Sí, primero lo que haces primero. Primero tendrías que hacer cadena del 1 al 100, o sea, que tome los valores del 1 al 100. O sea, map, la función Ajá. cadena, a los números del 1 al 100. Después filtramos donde sea la longitud mayor a 15. Ok, entonces, o sea, todo esto se lo damos al filter, ¿no? O sea, esto Ajá, nos regresa a una lista de listas. ¿Estás de acuerdo? creo que sí. Lo estás copiando del libro, ¿verdad? No, no sé qué viene del libro. Bueno, entonces sí sabrías que esto me regresa. ¿Me regresa una lista o una lista de listas? Ah, a ver, déjame pensar. Sí, porque este mismo ejemplo está en el libro, se lo estoy tratando tal cual, entonces... No, ah, te juro que no estoy copiando, pero creo que es una lista. ah, no, porque cadena toma un elemento y te regresa una lista. Entonces estás haciendo mapeo de cada elemento y como cada función cadena te regresa una lista, entonces te va a quedar una lista de listas. Si quieres, lo hacemos. Map, cadena, del 1 al 100.
no se alcanza a ver, aquí se alcanza a ver, ¿no? Que así son lista de listas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es a cada elemento de esta lista le estamos aplicando la función cadena que me regresa una lista. Entonces todo esto me regresa una lista de listas. Probar. Ajá. Después hacemos filtro, ¿no? Ajá. Hacemos un filtro. Y como está en el libro lo definen así, es como es larga, ¿no? Pero todavía no está definido lo que es larga, entonces ahorita lo hacemos. Entonces, esta función es larga, lo único que va a hacer es comparar la longitud de una lista con un número fijo que le vamos a dar, ¿no? Entonces, queremos, no queremos las secuencias, queremos la cantidad. Entonces, aplicamos la longitud a todo esto, ¿no? Entonces ya podemos aquí nosotros definir, hacemos un where para definir lo que es la función es larga y solamente tomamos una lista de XS y tomamos que la longitud de la lista es mayor que 15. Entonces repetimos, aplicamos cadena a todos los elementos. Entonces me regresa una lista de listas que representan las cadenas de collages. Entonces hacemos un filtro, solamente queremos las que son largas y decimos que algo es largo, una cadena es larga, si su longitud es mayor que 15. Pero no queremos las secuencias, queremos la cantidad. Entonces nada más preguntamos, de esas listas que filtramos, las que sí son largas, dime cuántas son. Entonces ya nada más dime la longitud de la lista grandota. No de la lista de listas, sino de la lista grandota. Entonces si todo salió bien, pues ya vamos a llamar número cadenas grandes. Como esta nuestra función es una constante, pues podemos mandar a llamarla así. Entonces ya me da que 66 son las cadenas que son mayores que 15. Y las cadenas son las cadenas de collage generadas con los elementos del 1 al 100. Entonces, si queremos verlas solamente las que son largas, podemos aquí poner... aquí podemos quitar la longitud. Y aquí en vez de darnos la cantidad, filter, más bien aquí debe ser una lista, de filter. Voy a hacer una lista de qué. Bueno, déjame pensarlo porque según yo eso debería funcionar. Pero bueno, aquí como solo queremos las que son el número de cadenas que son mayores que 15, pues esta función nos ayuda. Si quisiéramos obtener solo las listas, a ver, creo que ya sé que está fallando. Déjeme copiar eso rápido. Hacemos esto, déjenme comentar esto. Déjenme ver si esto funciona, porque según yo esto debería funcionar. Esto me regresa una lista de listas. Cosas del tipo así, ¿no? Entonces, quitamos esto. Si quitamos esto. Aquí le quité esto. No sé qué está fallando aquí. Pero bueno, si quisiéramos obtener tal cual las cadenas, habría que modificar la firma para que esto fuera, para que esta constante no sea un entero, sino más bien una lista de listas.
Es larga. Ok. A ver, déjame quitar esto. Ok, ajá, así sí funciona. Entonces tenemos número de cadenas grandes. Ajá, aquí ya me da toda la lista de cadenas que son grandes. Entonces, si nos fijamos en cada una de estas, su longitud va a ser mayor a 15. Porque con el filter quitamos todas las cadenas que son chiquitas. Y que es chiquitas que sean iguales a 15 o menores. Sale, Carlos. Suerte con tu luz. ¿Aquí hay alguna duda de lo que hicimos aquí? ¿Alguna pregunta de algo, lo que sea? Todo bien, va. Bueno, solamente algunos están respondiendo, entonces, si alguien sí tiene preguntas. Yo tengo una pregunta. No entendí muy bien la función de is larga. Is larga, lo que hace es tomar una lista y lo único ah, lo que pregunta es que la longitud de esa lista es mayor que 15. Entonces estamos preguntando como, hasta podemos poner algo aquí como, a ver, déjame intentar algo. Is larga, control Z. Déjame poner aquí la longitud. No, mejor, bueno, a lo mejor no lo modifico para que quede así como está. Ajá, lo único que hace es que de las listas que está tomando aquí, a cada elemento de esta lista de listas, va a preguntar si la lista es, su longitud es mayor que 15. Entonces, estamos haciendo filtro de es larga en los elementos de esta lista, pero los elementos de esta lista son otras listas. Entonces, estamos preguntando que si cada una de esas listas, su longitud es mayor que 15. Sí, ¿Sí, ya es más o que menos? sí, me confundí porque pensé que tenía que ser recursiva, pero no. No, 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 en este caso no. Solamente estamos preguntando si su longitud es mayor que 15. Así, solo eso. Entonces, filtramos las que nos interesan y ya, sacamos la longitud. Alguien preguntó que por qué comenté la firma, mm, porque no me acordaba, más bien no me acuerdo cómo se debe poner, pero un hack que pueden usar, si no saben de qué tipo es su función o su constante, pueden preguntarle a Haskell que les diga una. Entonces, aquí está. Claro, porque no son tipo A, son tipo enteros. Entonces, aunque yo no le puse la firma, Haskell infiere una. Entonces, si ya ponemos aquí que no sean de tipo A, son integer, y pues sí tiene sentido porque estoy pasándole integers. Integer. Entonces recargamos esto y ya me lo da bien. Entonces, si en algún momento tienen dudas de qué es lo que les está entregando su función, pueden comentar ustedes la firma y preguntarle a Haskell, oye Haskell, tú más o menos, ¿qué piensas que es? Porque Haskell, recordemos que tiene inferencia de tipos, o sea, no tengo que especificarle qué tipo es, pero Haskell tiene inferencia, entonces dice, pues yo creo que es una lista que tiene listas, y lo que hay dentro de esas listas, pues han de ser enteros. Entonces, ajá, por eso lo puse. Sí, esa información vale millones. Entonces, ustedes, si en algún momento
hicieron una función muy larga que no saben ni qué que funciona, pero no saben qué les está entregando, pueden preguntarle a Haskell la firma. Simplemente ponen ahí su función sin firma. Es más, hagamos un ejemplo. Cadena. A cadena le voy a comentar su firma. Bueno, antes de eso, primero le pregunto el tipo de cadena. Y me dice, pues es la que yo le puse ahí. Pues claro, pues yo se la puse, yo le dije que era eso. Pero si se la comento, entonces Haskell va a hacer lo posible por inferir el tipo. Entonces si recargo esto, ya está comentado la firma, pero igual le puedo preguntar a Haskell, oye, ¿tú qué crees que sea la cadena? Y de hecho hasta me da la misma, ¿no? O sea, le atinó. O sea, Haskell sí supo bien que era eso. Pero puede que haya hecho, puede que haya puesto que eran, no sé, por ejemplo, enteros o algo. Pero supo que era de esta clase porque la función div solamente está definida en la clase integral. Mira, si le ponemos info de integral, me dice que unas de sus funciones implementadas son las de división y módulo. Entonces, por eso Haskell infirió correctamente que me estaba refiriendo a esto, porque la única clase que tiene esas funciones, esa función implementada, pues es la de integral. Entonces, sí, son unos pequeños hacks que pueden ahí ustedes usar. Pero sí, yo les recomiendo que siempre pongan ustedes mismos la firma, para que estén bien seguros de qué es lo que están haciendo. O sea, no es de que Haskell diga, no, pues igual y es esto, igual y no, pero funciona, te va a servir. Por igual y no es lo que querías, entonces. Yo sí les recomiendo que ustedes usen la firma. Integral. Pues ya lo puse. Integral es una clase. Preguntamos otra vez. Info de integral. Me dice integral es una clase que aparte deriva de estas. Bueno, que usa estas. Y que las funciones que implementa son estas. El cociente, el residuo, la división, el módulo, el cociente con el residuo. Esta está padre, ¿no? Porque me regresa una tupla. Primero es el cociente y luego el residuo como segundo elemento de la tupla. Y ya, entonces, si tienen duda de lo que es algo, le pueden preguntar siempre a Haskell. Si quieren saber el tipo, recuerden que es con tipo T. Si quieren saber de otra cosa como más importante, ponen info. En este caso, ¿qué queremos? Booleano. Y ya me dice bool. No es tal cual una clase, sino ya es un tipo de dato. Y ese dato puede ser falso o verdadero. Que de hecho es la implementación que hicimos en la clase, la práctica pasada, ¿no? Nosotros implementamos a nuestro bool y era exactamente como lo define aquí Haskell, nada más que le pusimos nosotros, ¿qué? Falso y verdadero, ¿no? Y ya. Bueno, pasemos ahora. Bueno, si alguien tiene preguntas, pues adelante. Mm, ah, ahora, hace rato su compañero les dijo que pues preguntó para qué era esta función, ¿no? Que pusimos aquí la de es larga. Y nuestra función está aquí súper sencillita. O sea, muchas veces vamos a querer funciones así súper sencillas que no necesariamente queremos que tengan un nombre porque pues está medio sorboso eso de poner aquí el where para simplemente hacer una comparación de las longitudes. Entonces lo que Haskell implementa es un concepto que se llama lambdas o funciones anónimas. Entonces esas funciones anónimas son funciones que puedes mandar a llamar, bueno, que pones dentro del cuerpo de una función pero que no necesitamos ponerle nombre a esa función. Por eso esa parte de anónimas, porque no hace falta un nombre, simplemente queremos ahí definir la función a la que queremos usar. Entonces, Haskell y en muchos otros lenguajes usan esto que se llama lambdas. Lambdas de la letra griega lambda, ¿no? Uh, entonces, Haskell, como implementa las lambdas, recuerden, las lambdas no son más que una función.
lambdas. Ahí se escriben de la siguiente manera. Cada vez que vamos a escribir una lambda, ponemos la diagonal invertida, así como la ponemos en TEG. Los parámetros o los argumentos de nuestra función anónima. Aquí van a ver parámetros. Ajá. Y después va a haber un signo de igual, un signo de flechita y la definición de nuestra función. Definición. Por ejemplo, aquí, ¿por qué borré esto? Esperen. Pues lo tengo aquí arriba, ¿verdad? Bueno, como sea. Perdón. Ajá. Entonces, son los parámetros. Primero, la diagonal invertida, parámetros, flechita y definición de la función. Entonces, si quisiéramos usar esta misma, pero no queremos ponerle un nombre a es larga, o sea, queremos tener esta función aquí dentro, o sea, en vez de es larga, queremos tener este cachito, pues podemos usar el uso de funciones lambda o funciones anónimas. Entonces vamos a llamar a número, cadenas grandes. Vamos a ponerle otra S para diferenciarla. O sea, esta no es la misma que esta, porque esta termina con doble S, entonces son distintas. Esta cosa igual me va a regresar un entero. Y número de cadenas grandes. Va a ser muy parecida, ¿no? Primero voy a querer otra vez el mapeo. El mapeo de la función cadena a mi lista de listas. A mi lista, perdón. Del 1 al 100. Y luego otra vez, quiero hacerle filtro. Filtro. Pero ahora no voy a mandar a llamar una función que se llama es larga, sino que voy a usar una lambda. Entonces, aquí mismo, define una lambda con, primero inicio con diagonal invertida. Entonces, aquí Haskell dice, bueno, va, a partir de lo que venga de la diagonal invertida, y hasta antes de una flecha, va a ser los argumentos de la función. Entonces, nuestra función tomaba como argumento una XS, una lista, y el cuerpo de la función, o sea, en este caso, lo que hay después del igual, aquí. Entonces, exactamente la misma pregunta, ¿no? Length de XS es mayor que 15. Entonces, aquí tenemos exactamente la misma definición de esta función, pero no le pusimos ningún nombre. O sea, no hace falta poner el where is larga es igual a. Simplemente decimos, pues va a ser una función que toma una XS. Cuando usamos lambda no podemos asignarle una firma. De hecho, siempre va a ser por inferencia de tipo. Entonces, bueno, recibo una XS y pregunto que si la longitud de esa XS es mayor que 15. La única diferencia con cómo se escriben las funciones, así como lo hemos hecho normalmente, es que no usamos el igual. Aquí usamos la flechita. Entonces, en diagonal invertida, argumentos, flechita que indica cuándo inicia la definición de la función y tal cual, la definición o el cuerpo de la función. Entonces, esto hace exactamente lo mismo que todo esto. Bueno, aquí voy a comentar otra vez esta para que no me dé el error de ese rato. Y si todo sale bien, ¿qué no salió bien? XS mayor que 15. Claro, hace falta cerrar eso en paréntesis. Ok, entonces, si le mando a llamar número cadenas grandes con doble S, me da exactamente el mismo resultado. Pero me ocupó mucho menos espacio.
porque no tuve que ponerle un nombre a mi función, porque no hacía falta. O sea, esa función, así tal cual, es muy explícita. Simplemente pregunto, la longitud de mi lista es mayor que 15. Entonces no hace falta ponerle nombre a esa función. Entonces para esas son las funciones lambda, ah, para ahorrarnos trabajo en no ponerle nombre y para hacerlo más legible. O sea, aquí alguna duda de lo que es las funciones lambdas. ¿Desde qué parte? Eduardo, ¿qué parte repetimos? Lo que es una función lambda, cómo se definen, lo que significa la diagonal invertida, la flechita. La diagonal, ok. Um, para que quede un poquito más claro el contexto, ¿recuerdas que filter toma una función y toma una lista? Entonces aquí nosotros no estamos usando la función es larga como la pusimos arriba, sino que más bien aquí pusimos todo compreso dentro de una función lambda. Y la función lambda es lo mismo que una función, solamente que no tiene nombre. Es una función que se le llaman anónimas. Entonces se definen de la siguiente manera. Una lambda, para iniciar que va a iniciar una función lambda, es primero diagonal invertida, como la ponemos en TEG. Después los parámetros. Y después de los parámetros ponemos la definición de la función. O sea, por ejemplo, aquí nuestros parámetros fueron XS y nuestra definición fue longitud de XS mayor a 15. Eso me regresa un booleano, ¿no? Entonces, la diferencia que hay aquí con las lambdas que con la definición normal de función es que en vez de poner que es igual, ponemos la flechita. O sea, a partir de la flechita, aquí es donde comienza la definición de la función. Por eso aquí esto es lo mismo que esto, porque es la misma definición. De hecho, es la misma función, solamente que esta tiene nombre, se llama es larga, y este de aquí abajo no tiene nombre. Es una función anónima, pero hacen exactamente lo mismo. Ambos reciben una XS y ambas comprueban que XS sea mayor a 15. La sintaxis es un poquito distinta, o sea, cómo lo escribimos es distinto, pero el significado es exactamente el mismo. Sí, más o menos, o lo volvemos a repetir. Va que va. Vale, entonces para eso son las funciones lambdas, para cuando queremos una función chiquitita que no vale la pena, por ejemplo esto, ponerle un nombre. Le ponemos es larga y luego la mandamos a llamar aquí. Pues es más fácil poner la función aquí y pues ya. Y pues hacen exactamente lo mismo y esta quedó más cortita. Y hasta se lee mejor, ¿no? Bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Igual y ya hay a quien se le hace más fácil, más legible esto que esto de aquí abajo. Bueno, tenemos pequeños ejemplos de cómo podemos usar las lambdas. Vamos a usar una función llamada zips lambda. Lambda. Ajá. Y puedo hacer la función que definimos, va a ser zipcon, pero ahí mismo le vamos a dar nuestra función. Recuerden que nuestra función zipcon, la vimos la clase pasada, toma una función
2 pares de listas y me regresa una tercera lista. Y lo que hace es tomar elemento por elemento de ambas listas y aplicarle la función. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Pusimos el 1 y el 4, le aplica la función suma y lo pone en la lista, la tercera lista. Y lo mismo, ¿no? Después suma 2 y 5, me da el 7 y lo pone en esta lista. Pero aquí, por ejemplo, pusimos la suma, pero pudimos haber puesto otra función. Pero una manera de hacerlo es que dentro de la definición de esta función, hagamos uso de la función lambda para que no tengamos que definir otra función con un nombre para poder usarla con zipcon, sino queremos hacer directamente en zipcon, queremos declararle directamente la función. Entonces, si ponemos aquí, empezamos un lambda, toma una A y toma una B. ¿Por qué? Porque nuestra función zipcon así lo dice. Función zipcon toma una A, una B y nos da una C. Es la función que va a tomar zipcon. Entonces, zipcon es igual, pero aquí sabemos que en la función lambda no usamos el igual, usamos la flechita. Entonces, AB y la definición. Y ponemos cualquiera, ¿no? La que se nos ocurra. En el libro está la de, por ejemplo, A por 30 más 3. Y todo eso entre B. Entonces, pues, ¿qué está pasando aquí? Zipcon, recuerden, toma una función. Aquí está nuestra función. No le pusimos nombre, simplemente la declaramos como una función lambda. Y zipcon aparte toma otras dos listas, pero nosotros no la estamos poniendo. Entonces lo que va a regresar zips lambda es una función que toma dos listas. Ya no toma la función porque aquí ya se la dimos, sino que solamente va a tomar dos listas y a las listas les va a aplicar la función. Entonces, si todo sale bien, recargamos esto. Entonces hacemos zips lambda con mi lista, por ejemplo, la 1, 2, 3, 4, 5 y la lista 2, 1, 4, 2, 1. Ajá, entonces, fíjese que aquí yo ya no le di una función a zips lambda, porque la función ya está aquí, o sea, la función zipcon ya está siendo evaluada con esta función. Lo único que le hacía falta eran las listas. Entonces, ya una vez que le aplico las listas, la función con la que estoy haciendo el zip es esta que estoy poniendo aquí. Entonces, hagámosla más fácil. Pongamos A más 1. Y luego todo eso entre 2. Para que podamos verificar que así lo está haciendo, ¿no? Y no. Entonces, volvemos a llamar esto. Ajá, entonces, toma el primer elemento de la lista. Aquí ponemos mejor entre B. Entre B y aquí hacemos otra lista más fácil. La lista de puros 2. Listo. Ok, entonces toma el primer elemento. Le suma el 1. Entonces ya me queda el 2. Y luego lo divido entre B, pero este B lo toma de esta segunda lista. Entonces lo único que está haciendo aquí es 1 de esta lista más 1 es igual a 2. Y luego lo divide entre el elemento de esta lista. Entonces me da 1. Y sí es correcto, ¿no? Después toma el siguiente elemento, el 2. El 2 le estoy sumando el 1 con esta función. Y después la estoy dividiendo entre B. Pero todas mis B son 2. Entonces va a tomar este 2 y lo va a dividir entre eso. Entonces me queda 3 entre 2, 1.5. Entonces sí lo está haciendo. Entonces es una otra manera de lo que nos podría ayudar las funciones lambda. O sea, a las funciones que requieren otra función como argumento, podríamos usar las lambdas para suplir ese argumento. O sea, esa función que nos pide como argumento.
Ah, no recargué. No, pero sí lo hizo bien, ¿no? Sí, pues sí, sí está bien. A ver, 5 más 1 son 6 entre 2. No, sí está bien. Entonces, sí queda claro lo que son las funciones lambda y para qué nos pueden servir. O sea, las funciones lambda nos pueden servir para funciones de orden superior, porque recuerden que las funciones de orden superior toman como argumento otras funciones. Entonces, para no tener que escribir, para no ponerle nombre a una función que está muy chiquita, por ejemplo, pues esta, pues nada más era sumarle 1 y dividir entre b. Entonces, para no ponerle un nombre, por ejemplo, pudo haber pasado que quisimos hacer a la función suma 1 y divide. Es, y toma dos argumentos, la a y la b. Y esta lo que hace es lo que pusimos arriba. Esta, ¿no? Toma a, le suma 1 y le divide entre b. Entonces, esto de aquí es otra función, ¿no? Esto de aquí es una función. Y esta sí tiene nombre, suma 1 y divide. Entonces recargamos esto. Entonces, lo que pudimos haber hecho aquí es suma 1 y divide. Aquí, eso pegarlo acá. Y se comporta exactamente igual, pero tuvimos que escribir una función. Suma 1 y divide. Que realmente no era necesaria porque solamente estamos sumándole 1 y dividiendo entre b. Entonces no tendría como... O sea, no tiene sentido tanto trabajo para cosa tan sencilla que pudimos haber escrito en una función anónima. Es como el trabajo que nos ahorra las funciones lambda, que no hace falta ponerles un nombre porque solamente la vamos a usar en un cachitito de nuestro programa. Por ejemplo, ahora suma 1 y divide está definida para todo el programa porque la acabo de definir, pero este cachito solamente está definida para la función sips lambda. Entonces, sí queda claro más o menos para qué nos pueden servir las lambda. Vamos a seguir haciendo trabajos, ejercicios con esto, entonces, pues le sigo. Si alguien no entiende, otra vez, por favor, pregunte. Bueno, ahora vamos a pasar a algo que también voy a usar lambdas, pero que es otro concepto distinto, que son las cosas que son, en inglés le dice foldable. Foldable como de doblaje, pliegue. Ajá, como pliegue de papel, por ejemplo. Y lo que hace foldable es encapsular lo que hemos estado haciendo con recursión. Recuerden que en recursión, pues la mayoría de las veces nuestro caso base es una lista vacía y lo que hacemos con la recursión es ir recorriendo elemento por elemento una lista, por ejemplo. Entonces, no me acuerdo en qué clase hicimos eso, creo que fue en la 5, no, en la 6. Ajá, por ejemplo, en este último, siempre dividimos la cabeza de la cola y eliminamos la cabeza y seguimos la búsqueda en la cola hasta que nos quedamos con una lista que solo tiene un elemento, por lo tanto ese es el último. Entonces lo que hace Foldable es como abstraer esa recursión que es necesaria aquí en Haskell. ¿A qué me refiero con abstraer? O sea, toma ese concepto y lo pone dentro de una función que se llaman fold, o sea, doblar en español. Entonces, la función fold. Hay distintas fold, pero lo que hacen es eso, es abstraer la recursión que se puede hacer en un tipo de dato, por ejemplo, las listas. Entonces, lo que hace fold es recorrer cosas, por ejemplo, listas, manteniendo algo que se le llama el acumulador. O sea, usualmente se le llama acumulador. Vamos a ver un ejemplo. O sea, ya vimos la función suma, ¿no? Sum de 1, 2 y 3.
hecho, creo que hasta la implementamos, ¿no? Que toma cada elemento y le va a ir sumando el elemento que llevas ahí. Entonces, primero es el 1 más el 2, pues me lleva al 3. Luego el 3 más el 3, el 6. Y luego 6 más el 4 ya me da 10. Entonces, Haskell lo que hace es abstraer como esa secuencia. O sea, nosotros le vamos a dar un acumulador. En ese acumulador vas a ir sumándole elementos como vayan apareciendo dentro de la lista. Entonces, si nuestro acumulador en un inicio va a empezar, por ejemplo, en 0, entonces va a ser el 0 con este elemento. Entonces va 0 más 1, 1. Después va ese acumulador, se le va a sumar otra vez lo que le sigue. Entonces ya tenemos 1 en el acumulador y llega al 2. Y se le suma 2 al acumulador, ya me da el 3. Y luego otra vez me llega este 3. En el acumulador tengo otro 3, hago la suma, me da el 6. Y luego llega este 4. En mi acumulador tengo un 6 y le sumo 4, ya me da el 10. Entonces es como lo que intenta hacer Fold es abstraer esa recursión. Entonces hagamos un ejemplo de cómo se comporta Fold. Ahorita vemos la implementación. Entonces, lo voy a poner aquí como un comentario. O sea, Fold lo que recibe va a ser un acumulador. Así le llamamos. El acumulador puede ser un 0, puede ser una lista vacía, puede ser el string vacío, o sea, dobles comillas vacías. Pero la cosa es que recibe algo que sea como un acumulador. O sea, algo como un acumulador. O sea, no es tal cual un tipo de dato acumulador, sino es como algo a lo que se le puede decir acumulador. Por ejemplo, a ver, un acumulador con la lista 3, 4, 5 y 2. Entonces, lo que va a hacer Fold es ir recorriendo la lista. Si le damos como acumulador 0, entonces va a empezar el 0 y va a tomar el elemento de la lista y se lo va a sumar. Y luego eso lo va a repetir. Déjame corregir aquí. 5, 6. 3, 5, 6. Ok, 3, 5 y 6. Y 2. Entonces lo que hace es tomar el acumulador y sumarle el elemento de la lista. O sea, puedes hacer folds sobre otras cosas, pero por el momento haremos foldables sobre listas. Entonces ese acumulador se vuelve 3. Y luego le vas a sumar lo que le sigue en la lista, el 5, y te queda una lista con un elemento menos, el 6 y el 2. Entonces ese acumulador ahora se convirtió en el 8, pero le vas a sumar el 6 que sigue en la lista y te queda una lista con el 2. Y eso ya me da, el acumulador se me vuelve 14, me queda, le sumo 2 y la lista vacía. Entonces mi acumulador al final se convierte en 16. Entonces podemos abstraer este concepto de recursión en una función que en Haskell le llamamos fold. Y podemos hacerlo tanto por la izquierda, o sea, de ir de aquí para acá, o sea, de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda. O sea, de derecha a izquierda primero mi acumulador valdría 0. Después tomo este 2, mi acumulador vale 2. Después tomo el 5, mi acumulador vale 7. Después le sumo otro 5, mi acumulador vale 12. No, espera. Aquí porque puse 5. Puse 5. Aquí está. Ajá, perdón. Primero vale 8. Después le sumo el 5, me quedaría en 13. Y le sumo otra vez el 3, me quedan 16. Entonces, en este caso de suma, no importa en qué orden lo hagas, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero tengan en cuenta que para hacer foldables puedes hacerlo en una dirección o en la otra. Entonces, implementemos esta función que acabamos de platicar. Hagamos la función suma, que va a trabajar con números. Queremos hacer sumas y restas. Y va a tomar una lista de estos números, ¿no? Y lo que me va a regresar es un solo número, la suma de todos los anteriores. O sea, lo que vamos a replicar es ese comportamiento usando foldables.
Entonces, tomamos suma de una lista XS. Y lo que hacemos es vamos a ir recorriendo de izquierda a derecha esa lista. Por lo tanto, usamos la función fold. Pero fold solita no existe. Tienes que decirle si es por la izquierda o por la derecha. Si es por la izquierda, es fold L de left. Si haces fold por la derecha, es con R de right. Entonces le damos fold de L y le damos la función con la que va a ir recorriendo la lista. Entonces, la función recibe un acumulador. Llamémosle acumulador. Y luego, luego toma la X. La X es el elemento que está procesando de la lista. Va a ser como las cabezas de las listas que vamos a ir llamando. Que llamábamos cuando hacíamos recursión. O sea, cuando lo hacíamos recursivamente, son como las cabezas. Entonces, esta función que toma el acumulador y la lista, lo que hace es sumar a lo que tiene el acumulador el elemento de la lista, de la cabeza. Esta es la función que toma, porque false toma una función. Preguntémosle el tipo false. False L. Ajá, lo que me dice, va, toma una función. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo aquí? Le estoy dando una función. Y aparte tomo esos dos argumentos. Y el argumento que le tengo que dar aquí es el acumulador. ¿Cómo quiero que inicie el acumulador? En el caso de la suma, pues quiero que mi acumulador empiece en 0. Que es lo que puse aquí, ¿no? 0, o sea, mi acumulador empezó en 0 y después tomé la cabeza de la lista. Entonces quiero que mi acumulador empiece en 0 y quiero tomar esa lista. Y con eso estamos nosotros encapsulando ese concepto. Estamos, como les dije hace rato, estamos abstrayendo el concepto de recursión. O sea, aquí tal cual no se ve la recursión, pero es exactamente lo que haría la recursión. Tomamos un acumulador, vamos a ir recorriendo elemento por elemento la lista, esta lista XS, y a cada elemento que encontremos de esta lista, le vamos a sumar lo que trae el acumulador. Entonces, probemos. Suma. Suma de 1, 2, 4, 5. No, ponemos la de arriba, ¿no? La que tenemos como ejemplo, la 3,5,6,2. Y me da exactamente el mismo resultado. Entonces, nosotros cuando definimos la suma, creo que lo hicimos aquí, multiplicación, la definimos. Creo que no. A ver, bueno. Pero igual, la suma la podemos definir recursivamente, ¿no? Es tomar la cabeza y sumárselo a lo que resta de la cola. Entonces, lo que hace Foldable es abstraer esa recursión en una sola función, que toma un acumulador. Esta X va a representar todos los elementos que va a ir tomando de la lista y ya, aquí defino mi función. Entonces, aquí estoy diciendo otra vez la lambda. Pues esto es básicamente lo que hace fold. Fold es abstraer el concepto de recursión y aplicarlo en una sola función. O sea, aquí no hacemos ni caso de patrones, ni casos base, ni nada. Simplemente recorremos la lista, tomamos un acumulador que empezamos en 0 y cada elemento que encontremos de la lista se lo sumamos al acumulador. Por ejemplo, si aquí el acumulador lo empezamos en 10, pues sería sumar todos estos más el 10 porque empezó el acumulador en 10. Entonces aquí como mi acumulador empezó en 10, pues le sumé 10 más todo lo que estaba aquí. Por eso es conveniente pues pensar en qué inicia el acumulador. ¿Alguien tiene dudas, preguntas de lo que hace fold y para qué sirve fold? Ok. Ajá. Buena pregunta. El 0, XS después de lambda, ¿qué era? Este es mi acumulador. Recarguemos de cosas. Perdón. Preguntamos el tipo de
Oh, false. Ajá, toma una función y luego toma esta vez mi acumulador y luego esta TDA es lo que puede ser recorrido. O sea, T dice es un foldable. Entonces las listas son plegables, por así decirlo. A eso se refiere. Entonces, este cero es el acumulador. O sea, con ese cero va a empezar a recorrer la lista. Entonces va a tomar este cero y luego voy recorriendo esa lista, elemento por elemento, y la voy sumando a lo que existe el acumulador. Pero este cero no siempre va a ser cero, porque en cuando le sume, por ejemplo, aquí el 3, mi acumulador se va a convertir en 3 y después le voy a intentar sumar todo lo que resta de la cola. Y esta XS, pues nada más es la lista que le estoy dando de comer. Es tal cual, aquí le pusimos esta. Esta es la XS. Ah, ah, como solamente se podría para un solo tipo, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Porque en este caso sabemos que las listas solo pueden ser de un tipo. Ajá, entonces, ah, tú podrías hacer tu propia implementación de un foldable, algo que puede ser plegable. O sea, tú puedes hacer como n tuplas plegables e implementar la función fold. Pero, por ejemplo, en listas ya está implementado todo eso. Creo que si le preguntas info de la lista, aquí está. Dice que es una instancia de foldable. Entonces puedes aplicar esta función fold. Es más, preguntemos qué cosas son foldables. Copy. Preguntémosle info de esta cosa. Y me dice, las cosas que son instancias de foldables son las listas. Hay un tipo que se llama maybe, que también puedes hacer estas funciones fold. Hay una función, hay un tipo de dato que se llama either, y esa cosa que no sé qué sea, la verdad. Pero cualquier cosa que implemente fold, o sea, tú podrías hacer un tipo de dato que implemente fold y poder hacer este tipo de funciones. ¿Cómo se vería el fold con una lista de strings? Algo que podremos hacer es algo muy parecido. Por ejemplo, déjame ponerlo aquí. Suma strings. Suma string. Tomamos una XS que va a ser una cadena de caracteres, un string, y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Fold. Control C. Por cada elemento en el acumulador, nuestro acumulador primero tiene que comenzar con, no sé si una cadena vacía o un carácter. Me parece que es cadena vacía. Entonces tomamos, a ver, déjame pensarlo porque fold recibe, ajá. A ver, déjame intentar esto. Ok, concatenamos mi elemento, ¿cómo se llama? Mi acumulador, lo estoy empezando con una A, pues cada elemento de la cadena le estoy concatenando o el acumulador. No estoy muy seguro si esto vaya a funcionar, déjame revisar. Creo que no. A ver, déjame pongo aquí una cadena vacía. Ok, déjame ver qué pasa si usamos suma de string. Suma string. Déjame preguntar primero qué tipo es.
toma una lista de caracteres, entonces le puedo dar, por ejemplo, esta lista, la ABC. Y aquí hay un error. A ver, déjame concatenar esto. Bueno, tendré que pensarlo porque no estoy muy seguro cómo podremos implementar un false con cadenas de string. O sea, el acumulador, sí siento que sería una cadena vacía. Más bien sería como el acumulador. A ver, déjame probar esto. X concatenado al acumulador. Cada elemento de X en una cadena. Ok, creo que aquí sí funciona. A ver, déjame revisar. Suma string. Pongo aquí la cadena ABC. Y me da la CBA. De hecho, creo que aquí implementé sin querer ABCD, la que me da la reversa. Sí, de hecho sí me da la reversa. ¿Qué está pasando aquí? Estoy tomando una cadena. Después, esta cadena tomo como primer cosa, como al acumulador, la cadena vacía. Entonces lo que estoy diciendo es, a cada elemento de esa lista, la concatenas al acumulador, pero la concatenas a la izquierda. Entonces estamos recorriendo de izquierda a derecha y aquí estamos concatenando de derecha a izquierda. Ajá, de derecha a izquierda. Entonces por eso me da la reversa. Entonces, es otra manera de implementar la reversa. Salió sin querer, pero bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna pregunta de más o menos el concepto de acumulador de foldable. Ajá, porque recuerdan que la reversa, esa sí la implementamos, estoy seguro. La reversa. Ajá, la reversa la implementamos con recursión. E hicimos exactamente lo que les dije que acabo de hacer, ¿no? Es el primer elemento, lo concateno al final. Después leo la siguiente cabeza y la concateno a la izquierda. Y después tomo el siguiente elemento, el 3, y lo concateno otra vez a la izquierda. Entonces, foldable, yo sin explícitamente hacer recursión, puedo hacer esa función que es recursiva. Porque, ajá, es exactamente lo que se quiere hacer con foldable. Lo que queremos hacer con foldable es abstraer la recursión en una sola función. No hacer casa de patrones, no hacer casos base, pero implementar ese tipo de cosas. Aquí, ¿alguna pregunta? Ajá, ¿a qué me refiero con A? Que es a un acumulador, que puede ser cualquier cosa, ¿no? En este caso, nuestro acumulador fue 0, y en este caso, nuestro acumulador fue la cadena vacía. Que de hecho es lo mismo que una lista vacía, ¿no? Pero bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ah, con cosas que se van sumando, sí. Así como, más bien podrías verlo como en las caricaturas, ¿no? Que cuando cae una bola de nieve de una montaña, pues la bola de nieve se va haciendo más y más grande, ¿no? Porque va a ir recogiendo cosas. Entonces es como nuestro acumulador. Tenemos al principio nuestra bolita de nieve chiquitita, que es aquí en este caso nuestro 0, y en cuanto vaya a ir recorriendo la lista, es decir, cuando vaya bajando la colina nevada,
pues va a ir recogiendo más y más nieve y se va a ir haciendo más grande. Por lo tanto, aquí nosotros, conforme vayamos recorriendo nuestra lista, nuestro acumulador se va a hacer más y más y más grande hasta que termine de caer la colina o hasta que termine de leer toda la lista. Es como el concepto este de acumulador. ¿Sí, más o menos? Bueno, a ver, hagamos otro ejemplo usando foldables. No me acuerdo, creo que, no sé si la definimos. Ajá, elemento. Aquí está nuestra propia definición que usamos dando recursión. Vamos a dar la misma definición, elemento, o sea, queremos exactamente lo mismo, pero usando foldables. Entonces decimos elemento. Decimos nuestra firma va a requerir que comparemos cosas. Por ejemplo, ponemos EQDA en nuestra firma. Queremos hacer comparaciones. Entonces, vamos a preguntar si un elemento de tipo A está en una lista de tipo A. Y regresamos un booleano, si está o no está. Entonces, lo que podremos hacer es, elemento, primero el elemento Y, y lo buscamos sobre la lista YS. Entonces, podemos hacer un foldable. O sea, podemos recorrer la lista de izquierda a derecha. Foldable, pero la función que le vamos a pasar es una función anónima, como aquí usamos funciones anónimas. Entonces le decimos el acumulador y X. Entonces son los argumentos de mi función anónima. Mi flechita que indica cuando inicia la descripción de mi función. Y ya, aquí empieza el cuerpo de la función. Entonces comparamos. Si la X, esta X es los elementos que voy a ir tomando de la lista. Entonces, si mi X es igual al elemento que estoy buscando, entonces pues regreso true, porque sí está true. De otra manera, entonces regreso el acumulador. Pero ¿con qué va a iniciar mi acumulador? Como en un inicio no sé si mi elemento está o no está en esa lista, pues mi acumulador debe empezar en false. Y la lista que le doy pues es la lista YS. Entonces, esta función elemento hace exactamente lo mismo que nosotros hicimos aquí. Buscar si un elemento está en una lista, pero lo hacemos en una sola función. O sea, aquí no hacemos casa de patrones ni hacemos casos base. Simplemente como false ya va a recorrer la lista, lo único que hacemos es ir comparando cada elemento X de mi lista con el elemento Y, que es el que estoy buscando. En caso de que mi elemento sí esté, pues mi acumulador lo voy a evaluar a true. Pero si no, si esta comparación falló, o sea, si los elementos son distintos, entonces voy a revisar lo que lleva el acumulador. Entonces, si hasta el momento no he encontrado ninguno, siempre se ha evaluado al acumulador y mi acumulador empezó en false. Entonces, en cuanto mi comparación me dé un true, entonces mi acumulador se va a volver true. Entonces, ya, incluso aunque haga otras comparaciones, o sea, si ya encontré mi elemento, pero sigue todavía viendo elementos en la lista, igual los voy a recorrer. Pero cuando se cumpla la condición, entonces voy a regresar el acumulador. Pero como ya había encontrado un elemento antes, mi acumulador va a estar en true. Entonces voy a encontrar otro elemento, sí, pero ya lo había encontrado. Entonces mi acumulador se queda en true. Y lo mismo, ¿qué pasa si ya encontré uno y después, siguiendo la búsqueda, me encuentro un elemento que no es? Entonces regreso acumulador,
pero acumulador ya era true, ya lo había cambiado yo a true. Entonces va a seguir siendo true, porque ya encontré uno antes y no he cambiado el acumulador. No lo he cambiado, no lo he cambiado, no lo he cambiado. Entonces por eso funciona esto. Ah, creo que aquí nos deteníamos en cuanto lo encontrábamos. Ajá, aquí en cuanto lo encontrábamos se detenía y acababa la recursión. Aquí en foldables, no. Aquí siempre, aquí, aunque encuentre mi elemento, por la naturaleza de foldable, va a seguir recorriendo, 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 recorriendo. Pero como mi acumulador, una vez que encuentro uno, se vuelve true, pues ya siempre regresa al acumulador y mi acumulador siempre está en true, en true, en true, después de que se cumplió esta condición. Incluso cuando otro elemento después de que se cumplió esa condición ya no se evalúa verdadero, no pasa nada porque mi acumulador lo estoy regresando tal y como es, tal como está el acumulador, es lo que regreso. Ah, entonces, por eso funciona. Ah, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esta función? Lo que quiero que se den cuenta es que lo que hace estas funciones fold es exactamente es abstraer ese concepto de recursión. O sea, de ir recorriendo una lista o ir recorriendo, por ejemplo, podemos hacer una instancia con tuplas de foldable que vaya recorriendo elemento por elemento. Pero esa es como la noción de los foldables. Algo que puedo ir recorriendo elemento por elemento. Y el acumulador es por cada elemento que me encuentro, afecto mi acumulador de alguna manera, pero lo sigo guardando para el siguiente elemento que recorra en la lista. Que eso se ve muy claro aquí. Aquí mi acumulador se va a ir modificando. Este es mi acumulador. Este siempre es mi acumulador. Estos elementos que están aquí. Pero los voy a ir afectando con los elementos que vaya leyendo de la lista. Entonces aquí lo afecté con el 3, aquí lo afecté con la suma 5, aquí lo afecté con la suma 6 y aquí lo afecté con la suma 2. Pero mi acumulador siempre era este valorcillo de aquí. ¿Preguntas, dudas? ¿Qué recibe element? Aquí el element recibe una lista. Una lista de as y queremos que sean la restricción de clase que le estamos poniendo es que sean equiparables, o sea que podemos hacer esta. O sea, si quitamos esto, no vas a saber qué hacer cuando hagamos esta comparación. Por eso ponemos como restricción de clase que sean comparables. Entonces, si recibe una lista de cosas. Cosa, pues ya. Recibe una cosa y una lista de cosas. Por ejemplo, aquí se evalúa a falso. Pero puede ser cualquier cosa mientras sean del mismo tipo. Por ejemplo, puedo poner aquí una A y aquí puedo poner una cadena. Recuerden que las cadenas no son más que listas de caracteres. Entonces, estoy buscando este carácter en esta lista de caracteres. Hola, falso. Eso es, ajá, quería hacer énfasis en esa pregunta que hace Miguel. ¿Element no se vuelve a cambiar a falso si el siguiente elemento no cumple la condición? No. No, porque lo que estamos aquí regresando es el acumulador. O sea, lo menciono más preciso. Este acumulador solamente es el valor inicial del acumulador. O sea, el acumulador va a ir cambiando de valor. Por ejemplo, aquí el 0 no siempre valió 0, pero el valor inicial del acumulador se pone aquí. Por ejemplo, aquí tengo la cadena vacía y aquí tengo false. Pero una vez que se modifica el acumulador, ya no le importa simplemente le importa el valor que va guardando. Por ejemplo, aquí el 0, 3, 8, 14 y 16. Aquí el valor que va a ir guardando va a ser, una vez que cambia true, ya se va a quedar en true. Porque aunque la condición no se cumpla, va a regresar el acumulador, pero mi acumulador ya estaba en true.
Y como nunca lo modifico a false, pues siempre va a estar en true cuando una vez se haya cumplido esta condición. Incluso cuando después encuentre un elemento que no cumple con la condición, mi acumulador no lo estoy modificando, estoy regresando tal cual el acumulador. ¿Sí queda claro, Miguel? Va que va. ¿Alguna otra pregunta? Mm, de momento no. Bueno, pues como ya casi es la hora, pues primero dejo de grabar.